La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios presenta su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Esperando en este momento Dios toque su corazón por medio de su palabra. Y ahora pasamos al mensaje de la palabra de Dios. Con ustedes, el pastor Luis Palacio. Mi confianza siempre en ti. Las Santas Escrituras, la palabra preciosa de nuestro Padre de Gloria, nos dice en la carta primera del apóstol Pablo a Timoteo. Venimos hablando sobre el capítulo 2 de esta carta y vamos por el versículo 11 y vamos a continuar hasta concluir ese capítulo 2. Vamos a referirnos de manera grande y precisa sobre la humildad de la mujer cristiana. El segundo tema acerca de la mujer trata de su actitud y de su comportamiento durante la enseñanza o predicación de la iglesia. Y por lo tanto, en este pasaje que hemos escogido hoy, según 1 de Timoteo capítulo 2, verso 11 y versículo 12, la mujer aprende en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Según los pasajes 10 al versículo 15, en su opinión, ¿cómo podría este tema relacionarse con las doctrinas falsas del capítulo 1? ¿Cómo resume usted la enseñanza del apóstol Pablo en los versículos 11 y 12? ¿Cuál es la práctica de su iglesia tocante a la participación de la mujer en la enseñanza? ¿Cuáles son las razones para esta costumbre? A la luz de estos pasajes y de estas preguntas que acabo de hacer, lo contestaremos en el transcurso de este tiempo. Podemos considerar entonces, según las Santas Escrituras, nos habla respecto al trabajo de la mujer dentro de la iglesia. Ahora bien, vamos a estar hablando especialmente sobre lo que es la humildad de la mujer cristiana. Mencionaba el versículo 11 y 12. Ayudan a entender el problema que había surgido en Éfeso. Pablo manda dos cosas: tranquilidad, sujeción. Después explica: no permito a la mujer ni enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre. Esta cláusula ha causado, como he dicho anteriormente, controversia, porque pone algunas limitaciones a la participación de la mujer en la congregación. Algunos han afirmado que esta limitación solo se aplica a Éfeso. Sin embargo, la manera categórica en que Pablo expresa la norma que él impone y los argumentos basados en la creación, el primer pecado, muestran que es un principio general que él enuncia. Y por lo tanto, es importante entender que el apóstol quiso decir lo que no dijo. Aparentemente algunas mujeres no guardaban tranquilidad en las reuniones. Eso se da a entender en este interesante pasaje. Sino que interrumpían al maestro con actitud incrédula y rebelde. En vez de estar en la reunión para aprender con la humildad, algunas cuestionaban la enseñanza de los líderes varones. En la carta a los Corintios, por ejemplo, en la primera carta que Pablo escribe a los Corintios, Corintios tiene el mismo problema con las mujeres ahí, porque a ninguna otra iglesia les escribe lo que habla respecto a las mujeres.
sino en estas dos cartas, en la primera a los Corintios y en la primera carta a Timoteo. Según primero de Corintios capítulo 14, verso 13, es decir, mejor dicho, versículo 33 al versículo 35. Rectifico esta cita bíblica. Primero de Corintios capítulo 14, verso 33 al versículo 35. Pues Pablo dice por la inspiración de Dios, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Es bastante fuerte lo que está diciendo el apóstol en estos interesantes pasajes. Ahora bien, entendiendo que revela que había un problema similar en Corinto, sin duda Timoteo mismo era el maestro principal en la congregación en Éfeso. Por lo tanto, el apóstol le mandó que fuera más activo en este ministerio. En el capítulo 4, por ejemplo, verso 6. Si esto enseñas a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Y si vamos al versículo 11, por ejemplo, nos dice, esto manda y esto enseña. En el versículo 13 al versículo 16 de primero de Timoteo capítulo 4, verso 13 al 16. Entre tanto que voy, le dice Pablo a Timoteo, ocúpate en la lectura, en la exhortación y en la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que fue dado especialmente a través de profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate de estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo, de la doctrina, y persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y los que te oyeren. Entonces, vemos aquí una orden específica de Pablo a Timoteo de vivir consagrado en la lectura, en la enseñanza, corrigiendo lo deficiente que había en la iglesia de Éfeso. En la segunda carta de Timoteo, es decir, de Pablo a Timoteo, en el capítulo 1, verso 6, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Vemos aquí a Timoteo ciertamente siendo instruido por el apóstol Pablo a mantenerse con el fuego avivado del Espíritu de Dios. Pablo había colocado sus manos sobre este pastor y Dios lo había llenado del fuego de su santidad, de su poder. Ahora el apóstol le insta a que avive el fuego que hay en él. Ese fuego no debe de dejarlo de apagar, debe de estar activo de una forma especial en su propia vida. Pero también hay otro encargo más. Según el capítulo 2, versículo 2 de segundo de Timoteo, Pablo le encarga esto a Timoteo y le dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Esto nos da a entender que no debía de quedarse las enseñanzas encerradas, sino que cada alumno que recibía las instrucciones de los hombres de Dios tenían que transmitirlas a otros hombres con capacidades de transmitir esta verdad a otros. ¿Cuántos cristianos encontramos también en la iglesia que no se ocupan de la lectura de la palabra de Dios? Por eso están vacíos en su espíritu, en su alma. Sus mentes están vacías.
no salen a testificar porque no tienen nada que dar, porque sus corazones están vacíos. Entonces, en todos estos pasajes bíblicos que le acabo de citar, el apóstol le dice al pastor Timoteo: debes ocuparte de la lectura de la palabra de Dios. También debes ocuparte de enseñar, de instruir, corregir todo lo deficiente que hay dentro de la iglesia, a poner en orden que se debe de obedecer el 100% a la verdad y nunca jamás al engaño. Para esto, el apóstol le insta a Timoteo que debe de vivir cada día preparándose en la palabra para no ser arrastrado ni permitir que las ovejas sean arrastradas por los falsos maestros. Y por lo tanto, lo mandó también a avivar el fuego que había ya establecido por Dios por la imposición de las manos apostólicas. Ahora le incentiva a buscar hombres con capacidades especiales, personas que tengan la habilidad para enseñar, pero debía instruirlos. Y por lo tanto, en la segunda carta de Timoteo 2:2, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Esto nos enseña ciertamente que la verdad de Dios no tiene que ser retenida, tiene que ir pasando, y eslabón y eslabones deben de ser unificados para hacer una sola red o una sola cadena de hombres que enseñen la palabra de Dios para que otros ciertamente se ocupen de ella. En el capítulo 2, según la carta segunda que Pablo escribe a Timoteo, en el capítulo 2, versículo 15, por ejemplo, procura con diligencia presentarte a Dios, le dice Pablo a Timoteo. Procura con diligencia presentarte a Dios, aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Los hombres de Dios deben de estar equipados, no deben de ser personas cohibidas, no tienen que ser personas que estén distraídas, deben de ser personas ocupados ciertamente de la relación con Dios y también con la lectura de la palabra, la meditación en la verdad de Dios para poderla transmitir. Y una de las cosas que le dice Pablo en este pasaje bíblico de segundo de Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios, es decir, hazlo con esmero, sé esforzado, que no te distraiga nada. Debes de sacar tiempo para estar en la presencia de Dios. Preséntate con diligencia delante de Dios, aprobado como obrero calificado, como obrero certificado, como una persona que tiene autoridad de parte de Dios para predicar, para enseñar, para orar por los enfermos, echar fuera demonios, resucitar muertos, etcétera. Debes presentarte como obrero que no tiene de qué avergonzarse, es decir, que no hay nadie que lo señale, como un pastor sin vergüenza, como un ministro sin vergüenza o un líder perverso, sino que todo mundo lo señale diciendo: este es un hombre de Dios, esta es una mujer de Dios. Ahora bien, aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Si usa bien la palabra de verdad, significa que esa persona realmente es una persona que está ocupada en las cosas santas, en las cosas divinas de Dios. Eso nos da a entender ciertamente que la persona se ha equipado, se ha preparado para servir con toda integridad delante del Dios santo y verdadero. Ahora bien, vemos entonces en los versículos 24, siempre de esa carta,
Segundo de Timoteo, capítulo 2, verso 24 al 26. Porque el siervo del Señor no debe de ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Debe de ser ciertamente ese obrero que debe de permanecer actuando, enseñando con mansedumbre, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda arrepentimiento para conocer la verdad y escapen del lazo en que están cautivos a voluntad de Él. Entonces, encontramos que el carácter del siervo de Dios tiene que ser un carácter de acuerdo a la perfecta y gloriosa verdad del Dios vivo y verdadero. En la segunda carta, en el capítulo 4, versos 2 al 5, le dice Pablo a este siervo que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz la obra de evangelista y cumple tu ministerio. Son las instrucciones de un apóstol, ciertamente instruyendo a uno de sus siervos que está bajo de su comando. Es decir, el apóstol Pablo es el mentor que Dios usa para Timoteo. Timoteo está siendo instruido por este siervo de Dios. Qué interesante es esa preciosa verdad. Otros líderes de la iglesia también participan en las enseñanzas. Esos líderes ciertamente deben estar bajo el control de un hombre de Dios, de un siervo de Dios que está equipado. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Estos hombres tienen que estar ciertamente al frente de la grey, equipando a la grey, pero deben de ser personas con alta integridad para que estén enseñando las santas escrituras. Ahora, a la luz también de la primera carta de primero de Timoteo, capítulo 5, versículo 17 y 18. Dice Pablo de una forma clara y precisa: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues las escrituras dicen: no pondrás bozal al buey que trilla, digno es el obrero de su salario. Dando a entender que estos hombres que están ocupados en el ministerio a tiempo completo, las iglesias no deben de dejarlos abandonados, no deben en ningún momento negarles el salario que merecen por su trabajo, porque están haciendo una labor poderosa y preciosa en el reino de Dios. Es cuidando de su propia vida, es decir, la vida suya, la vida de multitud de personas. Entonces, cada creyente tiene que ser responsable en bendecir a ese obrero. De su presupuesto debe de apartar algo para bendecir a ese siervo de Dios, porque claro dice el apóstol que el obrero es digno de su salario. Ahora bien, a la luz de estos pasajes bíblicos, Pablo escribió que no permitía que ellas enseñaran, es decir, las mujeres en ese tiempo, porque eran bastante peligrosas las damas que habían en Éfeso como las que habían en Corinto. Entonces Pablo les escribe que no permitía que ellas enseñaran porque de alguna manera ellas querían hacerlo, rebatiendo las enseñanzas de los hombres o pidiendo la oportunidad de exponer sus puntos de vista.
el apóstol afirma que tienen que respetar el orden establecido. Los líderes varones impartían las enseñanzas. Él relaciona la enseñanza con ejercer dominio sobre el hombre, porque la persona que imparte la enseñanza comunica las interpretaciones, doctrinas y normas que la congregación creerá y seguirá. Entonces esa persona ejerce autoridad sobre los miembros por medio de la exposición, por medio de la explicación de la santa palabra del Todopoderoso. Entonces Pablo el apóstol afirma que el papel de autoridad pertenece a los varones, como se verá en el capítulo 3, cuando habla de los obispos, de los ancianos y pastores. El autor no está declarando que todo hombre tiene autoridad sobre toda mujer. Los que enseñan la palabra de Dios en la iglesia son principalmente los hombres que Dios ha escogido. Entonces, los hombres que la congregación ha reconocido como ancianos o pastores. Tal vez usted me diga, pastor, entonces usted está en contra de que la mujer enseñe. Si la mujer está bajo de autoridad y teme a Dios y honra a Dios y es ceñida en la verdad de Dios, Dios la puede usar como ministro. Tenemos tantas mujeres ministros, más usadas que cualquier caballero. Bendito sea Dios que las capacitó, las llamó, las capacitó y las puso en el ministerio. Por ejemplo, el Salmo 68, verso 11, dice ese pasaje tan interesante, que Dios dio la palabra y gran multitud de mujeres salían a predicar la palabra en todo el país. De tal manera que esas mujeres fueron usadas específicamente para bendecir a grandes multitudes de personas. Entonces, podemos considerar ciertamente la gracia de Dios en muchas mujeres, hasta en el Antiguo Testamento. También las mujeres que llevaron el mensaje a los demás apóstoles, el mismo Señor las mandó a decir: díganle a mis hermanos que he resucitado, que se vayan a Galilea y ahí les veré. Y Dios usó tantas mujeres para darles oportunidad de anunciar verdades preciosas y gloriosas. Ahora bien, podemos considerar en este caso, según el capítulo 3 de esta carta que estamos estudiando, cuando habla de los obispos, ancianos y pastores, el apóstol no está declarando que todo hombre tiene autoridad sobre toda mujer. Lo que enseña entonces la palabra de Dios en la iglesia son principalmente los hombres que la congregación ha reconocido como los pastores, como los ancianos o diáconos. Es probable que la conducta de las hermanas tenga relación con el problema doctrinal que hemos visto en la carta. Ahora, algunos impulsando enseñanzas falsas en la congregación que hayan convencido ciertamente algunas personas a enseñar no estando sujetas a Dios ni a sus propios esposos. No tienen que estar enseñando así de esa manera. Tienen que estar sujetas a Dios y a su cónyuge para que puedan enseñar y ser efectivas en el reino santo del Dios Todopoderoso. El apóstol no está en contra de la mujer ni desea quitarle su dignidad. Si vemos en Tito capítulo 2, verso 3, Tito capítulo 2, versículo 3. Usted puede ir a ese interesante pasaje y estudiarlo. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Esto da a entender que en el ministerio de Pablo habían mujeres que estaban enseñando la verdad de Dios. No las pisoteaba,
sino que las capacitaba para que enseñaran la palabra de Dios. Ahora, aquellas mujeres que Pablo les prohíbe enseñar en la congregación son esas mujeres revoltosas, mujeres insujetas, mujeres que quieren imponer sus propias ideas y no la verdad de Dios. Son las que Pablo dice no deben de estar enseñando. Pero vemos aquí en esta carta de Tito, capítulo 2, verso 3 al 5, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte. Tienen que serlo para que sean instrumentos en las manos de Dios. No tienen que ser calumniadoras, no calumniadoras de ninguna manera, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas y sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Entonces, vemos aquí en este caso que el apóstol no está en contra de la mujer ni desea quitarle su dignidad, sino que instruye a las mujeres a enseñar a otras mujeres. En otros pasajes, Pablo elogia a las mujeres y muestra su respeto, su aprecio por ellas. La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios y su pastor Luis Antonio Palacios presentaron su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Nos gustaría conocerlos. Visítanos en el 605 East 42th Street, Los Ángeles, California 90011. Si desea una copia del programa de hoy, escríbanos a la misma dirección. También a través de Facebook, Iglesia Roca de Luz Eterna, Asambleas de Dios. Escúchanos las 24 horas en www.radioroca.org. Dios te bendiga. Alberto's Sport Truck. Estamos ubicados en el 10001 Beach Avenue, Fontana, California 92335. Teléfono 909-355-6490. Compra y venta de troques y partes usadas de las marcas Kenworth, Peterbilt, Freightliner, Internacionales, Ford, entre otros. También le ofrecemos motores, transmisiones, ejes y toda clase de repuestos usados para su truck, tanto local como de exportación para México y Centroamérica. Atendidos personalmente por sus propietarios. No se olvide, Alberto's Sport Truck, ubicados en el 10001 Beach Avenue, Fontana, California 92335. Teléfono 909-355-6490. Y recuerde, si no lo tenemos en ese momento, se lo conseguimos.